La Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Namaste, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorelis Cova. Hoy, de construcción organizacional para generar sabiduría, con el profesor Itamar Rogoski, Chris Bolívar y Ricardo Jan. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. El desarrollo de la sabiduría permite recuperar la plasticidad esencial original que es la base de nuestra adaptación como especie, para poder dar respuesta a entornos de alta complejidad e incertidumbre, accediendo a todo nuestro potencial del ego a la sabiduría. Volver a la esencia que somos. Chris Bolívar. Hola, Namaste. Existen creencias y paradigmas que limitan el cambio y el desarrollo organizacional, más aún vital, puesto que en las organizaciones pasamos más de la mitad de nuestra vida de vigilia. Cuestionarlas y deconstruirlas mayéuticamente nos acerca a organizaciones y vidas más sabias, felices, plenas y sostenibles. Hoy en La Mirada Esencial hablaremos de deconstrucción organizacional para generar sabiduría. Estamos hoy con el profesor Itamar Rogoski, psicólogo, consultor, senior en desarrollo organizacional, catedrático y profesor de distintas universidades. Ha sido galardonado con diversas distinciones en reconocimiento de su contribución profesional, académica y científica, y es reconocido líder mundial en el área del desarrollo organizacional y gestión del cambio. Y sus aportes son extensamente estudiados y utilizados, siendo algunos de ellos considerados pioneros en las áreas de su competencia. Está considerado el padre del desarrollo organizacional de Israel, donde actualmente reside. Namaste, Itamar. Un placer y un gran honor tenerte en La Mirada Esencial. Profesor Itamar Rogoski, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Chris Bolívar, psicóloga, filósofa, master coach y consultora máster en desarrollo organizacional, con 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Itamar y Chris, namaste. Namaste. Las bases de la idea de este cambio, de este desarrollo, ya sabemos que es extenso y que es algo bastante grande, pero seguramente nos podrás dar una pauta para introducir a nuestros oyentes, ¿no? Sí, bueno, podríamos empezar porque la deconstrucción en realidad es un análisis de lo obvio, aquello que no revisamos. Y en este caso hay dos palabras clave a revisar. Una es la organización, que para nosotros la organización no es un sustantivo, la organización es un verbo, la organización sustantiva no existe, es en realidad un espejismo. Lo que existe es la interacción entre personas, entre seres humanos, y es un sistema de humanos que interaccionan entre sí. Y no es un ente la organización. Esta es la deconstrucción de la organización. Es romper la idea de que es un ente donde hay también personas, sino que la interacción de las personas, eso es lo que hacen la organización. O sea que para nosotros, aunque sigamos llamándolo organización, es un organizarse. Ahora, como bien dijiste, hay un paradigma que la organización sustantiva, el sistema que llamamos, o que en el occidente llamamos organización, ese es un paradigma en el cual el hombre lo inventó la máquina, inventó la organización y ahora tiene que subordinarse a la máquina. O sea, que el hombre tiene que adaptarse a la máquina.
Y lo que nosotros cuestionamos al deconstruir es que la máquina debe adaptarse al hombre y no al revés. O sea que esta enajenación, alienación del hombre a la máquina, esto es uno de los principales, el centro casi, yo diría, de aquello que queremos cambiar en el proceso de desarrollo. O sea que el desarrollo organizacional es un intento de que la máquina se adapte al hombre y no a la inversa. Que cuando se adapta a la inversa se producen fenómenos negativos, como la alienación, la enajenación, el transformarse en un ser vendido a algo parcial, a ídolos, como en este caso en el occidente serían el dinero y las tecnologías. Entonces empezamos a adorarlas y dejamos de verlas como medios para una mejor existencia esencial del hombre sobre este planeta. Y cuando hablamos de desarrollo organizacional nos referimos a esta transformación. No nos referimos a cualquier cambio, sino que para nosotros el cambio del que hablamos es un cambio transformativo y no es un cambio por cambiar, ni es un cambio otro cualquiera, sino que es un cambio esencial en el cual estamos cambiando el sentido que tiene el organizarse, la forma de organizarse. Ahora, la segunda cosa que en la deconstrucción organizacional comenzamos a comprender es de que la gente tiene miedo a ese tipo de cambio transformacional porque cree que si ese cambio va a ser caro, va a ser costoso, sin darse cuenta que lo más costoso y donde van a pagar y están pagando un precio muy alto es al no transformarse, al no cambiar. Pero el espejismo es de que es un gran riesgo, que este cambio es un cambio tan riesgoso que hay que ser un aventurero para hacerlo. Y lo que tratamos en el desarrollo organizacional es decirle a todos, transmitirles la verdad. Y la verdad es que todos tenemos talento, la verdad que todos tenemos sabiduría, hay que desarrollarla y hay que perderle el miedo a esta transformación, a este cambio, porque lo más peligroso, que justamente la gente lo vive como lo más seguro, es seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, no sé por qué esperamos que algo vaya a cambiar, porque si seguimos haciendo lo que hacemos, va a salir lo mismo que hacemos, los mismos resultados de que antes. Y si no nos gusta, entonces vamos a seguir insatisfechos. Y Tamar, yo creo que también hay un elemento, y es que a veces las organizaciones sí quieren de alguna forma cambiar, pero es un cambio superficial, sintomático, para que no se toque esto que estamos diciendo, que es lo esencial a transformar. Claro. El otro día un cliente me decía, ¿no? Bueno, es que nosotros sí estamos de acuerdo con la inteligencia emocional, pero no con la sabiduría. O sea, queremos otro tipo de cambio, ¿no? Y yo pensé, ¿a qué se están refiriendo? ¿No? ¿Qué están diciendo cuando se dice esto? Cuando sí a los cambios competenciales, en este sentido, ¿no? Estaban hablando de algo más competencial, pero no algo más de desarrollo organizacional, ¿no? Donde hay que ir a revisar aspectos clave, ¿no? Entonces me quedé pensando, ¿no? Y esto no es la primera vez, ¿no?, que lo veo, que es cambio, que es transformación, cuando estamos hablando, ¿no?, dices tú, de estas dos grandes aspectos, ¿no?, sustanciales, esenciales de la transformación. ¿Qué diferencias habría, ¿no?, con otro tipo de intervención, donde, bueno, parece que hay unas mejoras, parece que... Sí, claro. Yo creo que es fundamental también. En las otras intervenciones, no todas, porque hay algunas que siguen nuestros principios, pero son distintas a las nuestras y es legítimo. Al contrario, es auténtico. Pero aquellas que no, esto se llama cooptación. Hay una forma muy sencilla de hacer una pseudo transformación.
es tomar lo que estoy haciendo y ponerle el nombre nuevo de algo profundo. Y entonces ahora se llama igual que el otro y no notamos la diferencia. Porque alguien habla de coaching y yo también hablo de coaching. Habla de transformación, yo también hablo de transformación. Lo que pasa es que él lo aplica para cambiar la cáscara del huevo y yo trato de que cambie la yema y la clara y no la cáscara. Pero los dos nos llamamos coaching y por eso siempre hay que agregarle otra palabra para ver si alguien se da cuenta que es diferente. Porque si no, no se entendería que esto es coaching, también es coaching. Y se llama... Pero nos han robado, por decir así, entre comillas, nadie robó nada, pero han robado los nombres. Allí el tema... Es como si alguien ahora llamara a Jehová a, no sé, a una estatua. Y claro, ese Jehová, yo también soy Jehová, pero es otro Jehová. Pero ahora nos llamamos igual y algunos se engañan y creen que la estatua es de lo que nosotros hablamos. Y eso es la cooptación, aparte de ser una infamia, eso lo digo en broma, pero es una especie de infamia. Es lo mismo que las marcas imitadas. Si esto se llama no sé qué, le cambio 2 letras, la gente tonta no se da cuenta que hay un cambio que no es la misma palabra. O la llamo igual y después perderé un juicio, qué sé yo, tomaré abogados por la falsificación. Es lo mismo. Y como nosotros no tenemos ningún tribunal para ir a poner a nadie, ni queremos, pero lo que queremos en la deconstrucción es que la gente sola se dé cuenta de la diferencia. Para eso hay que vivenciar la diferencia. Ahora, esto es el tema, es lo que acompaña a lo que hablamos hasta ahora. Ahora yo creo lo que habría que hacer también es deconstruir la palabra sabiduría, porque todos que dicen que son sabios. Sin embargo, no es así. Hablamos del conocimiento humano. Ahora, las fuentes del conocimiento humano son varias. Y el que dice que es una sola está tomando una parte de la fuente del conocimiento humano por el conocimiento humano total. Ahora, veamos qué es un sabio. O primero veamos las fuentes. La primera fuente es la racionalidad, ¿de acuerdo? O sea, la lógica, el pensamiento inteligente, tal como fue desarrollado en el Occidente, y nos permitió progresar. Hicimos muchas cosas nosotros los humanos, siguiendo los patrones racionales. En filosofía eso se llama Descartes, la lógica, etc. Es una fuente. La segunda fuente es el arte, que algunos dicen que es intuitiva. Nadie sabe lo que es la intuición. Tampoco nadie sabe lo que es el conocimiento, pero no importa. Pero el arte es otra fuente. Es algo que me habla directamente, no pasa por la mente, sino que habla directamente desde lo corporal. Y que dice algo, tiene un mensaje para decir y que la gente le gusta o no le gusta. A uno le habla, a otro no le dice nada, en fin, etc. Pero es una fuente sin duda de conocimiento. La tercera fuente es la fuente, yo diría así, es interior y es exterior, pero que sería así como lo que nosotros en los textos, en la Biblia, se llama la sabiduría del corazón. Pero, ¿qué es un hombre sabio? La sabiduría es otra cosa, más. Las fuentes son esas, pero cuando alguien es sabio, primero, un sabio es alguien que sabe lo que sabe. Él sabe lo que él sabe. Segundo, es sabio uno que no alcanza esto, él sabe lo que no sabe. Él sabe que no sabe todo. Y tercero, muy importante, él sabe que sabe cosas que él no sabe que sabe. Lo digo de vuelta. Él sabe cosas, sabe que sabe esas cosas que no sabe cuáles son. Él no sabe que lo sabe. Cuando alguien logra integrar todo lo que dije, entonces ese es un hombre sabio. Si solamente sabe alguna de esas, o solamente tiene una sola fuente de conocimiento, y además sigue pensando en espejismo, como que la transformación cuesta más que lo que hay,
etcétera, entonces ese no es sabio. Y última palabra de esto, si quieren preguntarme más cosas, con mucho gusto. Pero para transformar a otro hay que transformarse. Y este es el otro problema por el cual las cosas superficiales no exigen. O sea, yo puedo hacer muy bien técnicamente que alguien esté más contento, que posponga el dolor, que piense cosas positivas, que haga cosas muy practicistas, muy cotidianas, etcétera. Pero a mí no me toquen, yo puedo hacerlo con el otro. La transformación esencial, a mi criterio, exige que yo también me transforme. O sea que los dos estamos en un proceso de crecimiento. También el que quiere transformar a otro, empezar por transformarse él mismo. Y diríamos que en la dirección de esta sabiduría, de esta lectura correcta de lo que sé, no sé, de lo que sé que no sé. Exacto, exacto. De acuerdo a las fuentes necesarias que en las organizaciones, ¿no? A veces también se olvidan, ¿no? Porque parecería que solo hay este elemento técnico, ¿no? He hecho ya un máster en management o he hecho no sé qué y ya lo sé todo, ¿no? No, claro, cualquier cosa de esa, también psicología. Ajá. Si yo ya soy psicólogo, ya lo sé eso. Y si soy clínico, ni hablemos. La filosofía tampoco hace falta, ya no hace falta nada. Si yo soy psicólogo clínico, yo ya sé todo lo que hay que saber. Uh-huh. Que es también un error. Y así lo piensan más de un ingeniero, etc. Ahora, eso no es un ataque a los psicólogos, a los ingenieros, que esté claro, porque ingenieros hay de dos tipos. Hay ingenieros que cuando les duele la cabeza se toman 4 aspirinas, una para cada vértice del cuadrado. En cambio hay ingenieros que son redondos y entonces con una aspirina les alcanza. Y no generalicemos que todos los ingenieros o todos los clínicos, eso ya no es cierto. Y sería de mi parte hacer el mismo error que creo que hacen ellos. Estamos hablando de los humanos al final, ¿no? Y de cómo nos lo montamos. De los humanos y todos somos humanos y todo lo demás es... No diría importante, pero bueno, no está en la misma prioridad o no tiene la misma centralidad. Como dice Mario Saban, ¿no? Cabalista, todos somos aprendices de sabio. Sí, y en la tradición judía, al mismo cuerpo hay 2 formas de llamarlo. Y algunos creen que, bueno, es una forma superficial de entenderlo, es que tiene 2 nombres. Pero es el mismo cuerpo rabínico, de jueces rabínicos. Y unos lo llaman aprendices de los sabios y el otro lo llama los grandes de la Torá. O sea que tienen 2 nombres, o sea, pero es el mismo. Ahora es esencialmente distinto. Si yo te considero a ti o yo me considero a mí el grande de la Torá, o sea, esto da pie a la idolatría, al rito de la personalidad. Y otra cosa es la modestia necesaria para decir, para la misma cosa, pero es otra forma de hacerlo. Yo soy discípulo de sabios. Naturalmente, cuando nosotros hablamos de hombres sabios, siguiendo lo que dije antes, en el sentido de que la organización no es un sustantivo y son interacciones humanas, lo que está claro, pero no tan claro, por lo visto la gente no lo cree, es que si hacemos o intentamos y progresamos desarrollando una organización que las cosas mecánicas, los robots, etcétera, estén al servicio del hombre y no a la inversa, curiosamente son financieramente más rentables. Las organizaciones de hoy día que más financieramente son rentables son justamente aquellas en que ven a las personas como el fundamento de ellas, al tipo de comunicación, el tipo de colaboración, el tipo de operación que hacen, que es solidaria, es en equipo, es un equipo de alta tecnología muy productivo, pero en el cual
la tecnología, los métodos, etcétera, se van desarrollando y la organización va creciendo en la medida que estas interacciones se van haciendo más maduras, más humanas y más diferenciadas. Muy bien. Yo creo que queda bastante construida, ¿no? Se nota la organización que tiene en todo lo que nos has explicado y nos ha quedado claro para este inicio de programa. Muchísimas gracias. Namaste, profesor. Namaste, Cris. Momentos de sabiduría con Ricard Rotjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. No existe nada tan sencillo, pero tan difícil, como poder entender desde otra perspectiva. Cris Bolívar. Estamos con Ricard Rotjan. Namaste. Namaste, Lourdes. Bienvenido. Ricard es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista, de meditación y yoga, y fue durante 13 años monje budista y discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El llibre pràctic del yoga, Aprenent a estimar i Minuts de meditació. Hola, Ricard. Hola, ¿qué tal? Con este tema sobre las organizaciones, desde el budismo, la mirada, ¿cómo la podríamos dirigir, enfocar? Básicamente a lo que hablaba muy bien Itamar, a la transformación de la persona, del individuo como tal, en un conjunto de individuos que crean organizaciones, evidentemente. Todo este conjunto de personas lo que hacen es poner lo mejor de sí, pero desde un aspecto bastante, digamos, materialista, en el sentido de que, claro, yo tengo un empleo, yo formo parte de una organización, de una empresa o lo que sea, y ello me trae una retribución, etcétera, etcétera, que me da para mi vida, etcétera. Y eso está bien, es digamos, una especie de vivir la vida con un sentido, pero sin sentido. Curiosamente, ¿no? Pero todo esto puede cambiar porque la persona no es una estructura concreta, permanente y fija, sino sobre todo tenemos que, sobre todo en el budismo se enseña mucho de la transitoriedad de todo, pero no solo de las cosas externas, de todo lo que nos envuelve en lo que es el universo externo, sino también nos muestra, y es la parte más importante, la transitoriedad de la propia mente. Si nos fijamos bien, desde que somos pequeños hasta ahora, nuestra mente no es la misma, ha cambiado. Es decir, hemos aprendido muchas cosas, hemos añadido conocimiento, hemos desaprendido otras que nosotros nos creíamos que eran bien, pero que nos, digamos, socialmente nos ha obligado a tener otra forma de ver las cosas para adaptarnos justamente a la sociedad. Ahí ha salido también el ego, la estructura egoica de la mente, y por lo tanto nos hemos creado una mente con la que estamos trabajando casi en piloto automático, por decirlo así. Ya la tenemos construida y ya está, no hay que hacer casi nada más, ¿no? Y en el budismo nos dice que no, que somos capaces de hacer cambios constantemente, no importa la edad, no importa el conocimiento, no importa lo sabio que nos creamos, sino al contrario, tenemos que entender que somos, como decía muy bien Cris, aprendices de sabio, y como muy bien decía Itamar, que la sabiduría es algo que sabes que lo sabes, pero que sabes que no sabes, es decir, que tienes mucho más para saber porque realmente no lo estás interpretando bien o lo estás viendo profundamente, por lo tanto sabes que sabes, pero puedes saber mucho más. Luego lo importante es tener esa plasticidad, esa capacidad de entender que la mente la puedes ir mejorando, dándole más conocimiento, más sabiduría, pero una sabiduría trascendental, no una sabiduría que te sumerja más en esa poza oscura del materialismo, de esa sociedad que está creando una especie de alienación de la gente, ¿no? Sino al contrario, puedes salir de ello, puedes mejorar y puedes ser una persona sabia, no reaccionaria a la sociedad, sino constructivamente positiva para la sociedad, porque puedes aportar muchas cosas para hacer las cosas mucho mejor, como decía, de construir para seguir construyendo bien aquello que, es decir,
Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos construyendo nuestra personalidad, nuestro ego, hacemos como si pusiéramos alrededor, estuviéramos construyendo una casa de ladrillos. Pero cuando hemos acabado la casa y ponemos el tejado, nos damos cuenta de que no hemos puesto ni puertas ni ventanas y que estamos totalmente atrapados ahí dentro. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a deconstruir algo. Empezamos a hacer un agujerito en un ladrillo y vemos que detrás del ladrillo hay sol, hay un paisaje enorme. Podemos dar un paseo, podemos volver tranquilamente a la naturaleza, al ser esencial, a la realidad que somos, ¿no? Y entonces vamos deconstruyendo. Incluso ventilar, ¿no? Y ventilar y vivir con la luz en lugar de la oscuridad de esa casa cerrada que nos hemos hecho. Digamos que enfocas ese principio en esa capacidad de cambio, ¿no? Como también... De transitoriedad, de cambio. Todo el universo, no hay nada en el universo, ni siquiera nuestra propia mente, ni siquiera nuestra estructura egoica construida, que sea permanente. Es decir, nosotros la vivimos porque el ego lo ponemos como aparte de todo. Es decir, tenemos nuestro cuerpo, nuestra mente, que en el budismo son los 5 agregados, ¿no? Y a partir de ahí tenemos una cosa que denominamos yo, que parece que está mandando sobre nuestro cuerpo, nuestra mente. Sin embargo, si afinamos un poquito, si queremos ser un poco más sabios, tenemos que mirar mejor cómo nuestro cuerpo y nuestra mente son la base imputable con la que nosotros denominamos yo, aquello que denominamos yo. Si nuestro cuerpo y nuestra mente no existiera, el yo dejaría de existir, porque es algo que se imputa como etiquetado sobre la base del cuerpo y la mente. Y a partir de ahí, si lo tenemos como esa etiqueta, lo vemos como una mera etiqueta, ya no crea tanta ignorancia, ya no crea tanta conflictividad con los demás, porque ya no es reactivo. Es simplemente tú te ves a ti como tu cuerpo, tu mente y tus emociones y simplemente ves al otro como lo mismo. Y entonces ya no hay esa duplicidad, yo y el otro, en lo que es combativo, es beligerante, ¿no? Por lo tanto ya disminuyes esa dureza de aprehensión de tú mismo o aferramiento hacia tu yo, ¿no? En el budismo ese trabajo importante es buscar la vacuidad o la no autoexistencia o autoproducción de ese yo, ¿no? Porque, claro, cuando lo vemos aparte, cuando no lo vemos como la base imputable sobre la base del cuerpo y la mente, como lo tenemos aparte, pues es algo a lo que nos aferramos con mucha fuerza. Y claro, ese aferramiento es como tener el puño cerrado. Cuando tú empiezas a abrir lentamente el puño y ves que dentro de la mano no hay nada, dices, pues que ese ego no existe, ¿no? Y es sencillo. Y entonces ahí eso es lo que se llama liberación, ¿no? Liberación a través de la sabiduría del conocimiento del no yo, evidentemente. Claro, en una estructura social, ¿esto cómo se aplica? Se aplica desde el conocimiento de uno mismo y, por lo tanto, el conocimiento de los demás y creando desarrollando ese potencial que tenemos, que no solo es la sabiduría, sino también el amor y la compasión. Es decir, es una relación mucho más amorosa y compasiva desde un estado de equilibrio y de ecuanimidad o de igualdad con los demás. Entonces, en una empresa, en una sociedad, en una familia o en todas tus circunstancias, desde este uso de la sabiduría del no yo, pues evidentemente las relaciones con los demás son mucho más creativas, y en una empresa puede ser absolutamente maravilloso ver cómo las personas crean unas relaciones mucho más poderosas, en el sentido de que se complementan perfectamente en lo que tú conoces y yo no conozco, pues yo me complemento con lo que tú conoces y yo conozco, y entonces la otra persona lo mismo. Es como una especie de encaje de puzzle de conocimiento entre las personas, y ahí es como se construye realmente una buena sociedad. Porque ¿cuál sería, digamos, la motivación más profunda desde el amor, la compasión y la sabiduría? Pues sería una sociedad armoniosa en la que permite que el individuo viva bien la vida material, por decirlo así, que tenga lo necesario para una vida saludable, pero también que sea muy creativa en el sentido de permitir que el individuo tenga un proceso espiritual profundo, es decir, un equilibrio entre la materia y el espíritu, que no sea ahora como estamos ahora, como decía muy bien el profesor Itamar, muy centrados en la máquina, el consumismo, en toda la tecnología, y sin embargo la espiritualidad, donde queda la visión profunda, sabia de lo que somos en realidad, de lo que son los demás y todo lo que nos rodea de la naturaleza y todo, ¿dónde queda? En ningún lugar. Queda para, yo lo haré cuando me jubile,
pero ¿vas a llegar a la jubilación? Pregunta clave. Con este camino, claro. Después de una exhalación, como decía el sabio Nagarjuna de la India, después de una exhalación, ¿tú sabes seguro que va a venir nuevamente una inhalación? Claro. Si estás seguro, puedes postergar tu espiritualidad el tiempo que quieras. Claro, entonces valdría la pena esa búsqueda de sabiduría, equilibrio, flexibilidad. Correcto, pero como no lo sabes realmente no postergues tu espiritualidad. Es algo que tienes contigo, no lo dejes para mañana. Desde buen momento que lo puedes ir haciendo. Nos quedamos con eso. No postergues, respira, que la siguiente, mejor cambio, sabiduría, flexibilidad. Muchas gracias. Y vive profundamente tu auténtica naturaleza esencial. Namaste. Namaste, muchas gracias. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. Las organizaciones sabias son personas sabias organizándose sabiamente. Chris Bolívar. Namaste. Namaste. Chris, desde la mirada más del amor, de la intuición, de lo artístico, la visión de la deconstrucción organizacional, ¿a dónde nos llevaría? Sí, voy a recoger cosas de las que hemos dicho para tomar otra vez conciencia, ¿no? De que cuando estamos hablando, como decíamos, de organizaciones, sobre todo de empresas, no estamos hablando de algo que implique una máquina de producir dinero, de productividad, de rentabilidad, de recursos humanos al servicio de esta máquina, sino que estamos hablando de personas que están haciendo cosas para poder tener unos resultados que les parecen apetecibles, interesantes, con sentido, etcétera, etcétera. Y que para hacer eso necesitamos estar desde cada uno de nosotros más conectados con nuestra sabiduría interior, no solamente con nuestra parte técnica, nuestra parte experta, profesional, sino que necesitamos que haya ahí un humano que sepa leer bien, que sepa entender bien, que sepa tener buenas fuentes, poder acceder bien a las fuentes de conocimiento que comentábamos antes, para con ello hacer algo creativo, ético, sostenible, con sentido, para que entre todos podamos generar una empresa más sabia, que implica una empresa sostenible, con sentido, que genere vidas plenas, con sentido, en una sociedad plena y con sentido. Es decir, esto no es una pieza más de nuestra máquina social que estamos generando nosotros como seres humanos. Y entonces lo que me gustaría en este espacio es volver a poner atención no tanto a la parte que ya más o menos sabemos, ¿no?, técnica, de conocimientos técnicos o académicos o profesionales o expertos, sino qué pasa con esta otra parte del corazón. Esta parte que hace que no estemos robotizados, sino que estemos conectados con el amor, con la intuición, con este saber sin saber que sé, con esta otra parte del ser humano que es imprescindible que esté presente en las organizaciones. Entonces, esta metanoia, este metaconocimiento que tiene más que ver con otro aspecto del ser. Y Tamar, ¿qué opinas de esto? ¿Qué nos puedes contar respecto a esta otra dimensión humana que a veces, ¿no?, en las organizaciones no sé si está muy presente? Bueno, yo creo que estamos en un proceso en el cual hay varios o dos paradigmas principales que de momento conviven, que yo creo que uno va a ir está reemplazando al otro, pero todavía conviven. La gente sigue creyendo que si la organización es inhumana, entonces se va a hacer financieramente, va a ser más dinero, va a haber más ganancias, pero la realidad es, y tratan, yo creo, de no ver eso, las principales empresas, las más grandes, las más exitosas justamente financieramente, son las que no ponen el acento en los beneficios financieros y que tienen un proyecto, tienen ambiciones intelectuales, humanas, sociales, y curiosamente este desarrollo se acompaña
con un gran crecimiento también económico. No es debo tener cuidado de prometer de que van a ganar mucho dinero si van a ser auténticas. Pero, y si van a hacer eso, no van a ganar mucho dinero. Si son realmente auténticas, entonces, curiosamente, estas son empresas que hoy día son las que más dinero están ganando, justamente por no perseguirlo como centro de su actuación. Ahora, esta a lo mejor era una etapa necesaria, yo no entro en eso, es realmente para filósofos, pero mirando concretamente el desarrollo de qué pasó con los hombres y su organización. Al principio yo creo que el hombre creía que nosotros somos el centro del universo y este planeta es el centro de todas las galaxias y que a lo mejor hay una sola y que este es el centro. Llevó mucho tiempo hasta que el hombre, un poco más modesto, bajó un poco el ego y empezó a ver de que nosotros giramos alrededor del Sol y no el Sol gira alrededor nuestro. Y para poderlo decir había que ser muy valiente y algunos arriesgaron la vida y otros la dejaron la vida por decir de que el globo terráqueo al final de cuentas es algo que da vuelta alrededor del Sol. Y luego descubrimos de que hay muchas galaxias y si Dios existe y creó la galaxia nuestra, bueno, parece que creó muchas galaxias. Y hay a lo mejor miles, calculan hoy día 3.000 soles como el nuestro. Y de repente nosotros somos uno más en un mundo muy grande. Y también hemos descubierto, esto ya estaba en la filosofía, pero ahora sabemos concretamente en la física, cuando hablamos de una partícula, hablamos de que hay otra partícula. Y además nos hemos hecho necesariamente más modestos en otro sentido, en el sentido de que hoy día la ciencia dice que propiamente osamenta nuestra propia, que no es de otro, es un 10% de lo que somos, y de que tanto adentro como afuera hay millones de ¿cómo se llama?, de gérmenes, Algunos sin ellos no podríamos ni respirar, otros son negativos, pero una buena parte sin ellos ni siquiera podemos respirar. Y entonces resulta que también la piel dejó de ser nuestro límite. Y las empresas lo mismo, el límite de la empresa dejó de ser las paredes del edificio o la lista de clientes. Y de repente somos un sistema que uno está imbrincado en el otro. Y entonces nuestra modestia, nos guste o no nos guste, cada vez somos un insecto más chiquito, muy potente, pero uno más y no más. Y que ahora también descubrimos que hay otras dimensiones de las cuales nosotros no tenemos ni idea y que no interfieren con la nuestra, que es todo el mundo subatómico. Y también primero creíamos que el ladrillo que construye todo lo que somos es la molécula, después descubrimos que la molécula tiene átomos, después descubrimos que los átomos tienen varias cosas, ahora descubrimos, y ahora hemos llegado a que lo más chiquitito, por decir así, el ladrillo, es una millonésima parte o sea que nosotros somos un cospo. Entonces, claro, necesariamente es hora de bajar la vanidad, el ego, y ser más modestos, y empezamos a tener, y en esta toma de conciencia va junto con el conocimiento y la sabiduría, porque para alguien que ya tiene conocimiento de estas cosas, hay que hacer un esfuerzo para no aumentar la sabiduría y entender que nosotros somos muy potentes, pero hay muchísimos como nosotros, o no sabemos, hay millones. Y que cuando vemos las estrellas, no solo que nos llevaría millones llegar, sino que peor,
cada vez se alejan más, mientras nosotros nos acercamos están más lejos todavía y no vamos a llegar nunca. O sea, diríamos que una de las claves, ¿no?, de todo esto es la humildad, ¿no? Es el poder permitirse, lo que decías antes, ¿no?, reconocer lo poco que sabemos, también en las organizaciones, también en la gestión, también en los seres humanos, ¿no?, con los que estamos interaccionando, que somos universos desconocidos, ¿no? Y más nos conozcamos y más podamos darnos cuenta de lo desconocidos que somos, mejor serán las relaciones, ¿no? Menos desde la vanidad, desde los orgullos, desde... Sí, correcto. Lo poco que sabemos, pero también lo mucho que sabemos y valemos. Y que nosotros valemos mucho no siendo el rey del mundo. Sí. Muy bien. Solo sabemos que no sabemos nada. Muchas gracias. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. El miedo y el ego bloquean nuestra sabiduría. El amar nos reconecta con ella y nos hace libres. Chris Bolívar. Chris, profesor Itamar, estamos ya para recoger y darles a los oyentes claves, directrices, ideas, todo lo que podamos generar y concretar un poco en este tema que es bastante, como ya hemos visto, completo, y dejarles algo. Yo diría que estaría bien ir a ver el momento actual, ¿sí? A poder encontrar espacios, reflexiones, talleres, programas que estén muy centrados en tener una visión sabia de lo que hay ahora. No sé, por ejemplo, el máster, ¿no?, de consultoría en desarrollo organizacional que tiene Itamar, donde siempre se está recuestionando y revisando y actualizando, desde la mirada y los conocimientos, ¿no?, que van apareciendo. Más que quizás a veces, ¿no?, otros programas estándar a los que se suele acudir cuando uno piensa en empresa, ¿no?, y en ser directivo y en gestionar las organizaciones, ¿no?, las empresas, que son más como tradicionales, ¿no? Yo confío más, ¿no?, en espacios donde propongan miradas alternativas y se atrevan a cuestionar y a deconstruir. No sé qué opinas, Itamar. No, yo creo que esa forma es crear también otro tipo de organizaciones. Las organizaciones del siglo XXI, organizaciones de presente-futuro, en que la base de ellas sea distinta al paradigma tradicional y donde se hable de beneficio organizacional, que no es solo financiero, es también financiero, pero que también es social, también es de aprendizaje, también es de satisfacer necesidades y no caprichos ni de los clientes ni de los trabajadores, que sea equitativa y que la gente, yo diría, esté orgullosa de trabajar allí y que los clientes estén orgullosos de comprar ahí y que quieran comprar ahí. Y curiosamente, donde los inversionistas, los financieros quieran invertir ahí y los bancos quieran justamente en esas empresas darles préstamos. Entonces esas empresas que no son parciales, que no son beneficiando a este o el otro, sino que todos se puedan equitativamente ganar. Hay un tema que no hemos tocado, pero que queda implícito, que es la ética. Claro, todo esto ha de ser desde una mirada, o debería ser desde una mirada más ética, ¿no? Porque está implícito, ¿no?, en el concepto de sabiduría. El no dañar al otro, ¿no?, el tenerle presente, el no robotizarle, el no instrumentalizarlo, objetuarle. Y ahora que dices esto, estaba pensando en una película que se llama El Círculo. Es una película del 2017, ¿no?, con Tom Hanks, y su director es James Ponsoldt, que está basada en la novela, ¿no?, de Dave Eggers, que curiosamente parecería
uno de estos modelos estupendos, maravillosos, donde todos son humanos felices, en comunidad y en equipos de alto rendimiento, pero que en realidad sigue habiendo el mismo lado ambicioso, no ético, no sabio, ¿no? De los que están, diríamos, ejerciendo, ¿no? La dirección de esa organización. Entonces, para mí otro elemento clave es esta mirada ética. Una mirada ética de rigor, una mirada ética que tiene que ver con esta humildad, este conocimiento de uno mismo y del otro, este respeto profundo por el ser humano que somos y tenerlo en cuenta, porque tantas veces, ¿no? Se habla de dirección por valores, ¿no? De valores, donde hay toda una cosmética, una capa, ¿no? Donde si ponemos 3 valores, ¿no? O los que sean en la pared y decimos que las personas son el centro, ya está. Pero luego, en el comportamiento real de la organización, nos damos cuenta de que las personas no están en el centro, están siendo instrumentalizadas constantemente ¿no? En pro del beneficio final, que es lo que al final una empresa existe, para tener dinero, para ganar dinero, ¿no? Y esto, caramba, cómo cuesta de desmontar, ¿no? Y la medida también, diría, ¿no? Ahora, yo a esto quiero agregar, porque creo que en eso nos diferenciamos del humanismo. No es que yo esté en contra del humanismo, pero el humanismo se basa solo en valores. Y nosotros, sin negar los principios, pero nosotros hemos a esto pensado estamos viendo la realidad de otra manera. Estamos viendo que nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros no estamos para conquistar y arruinar el globo terráqueo o conquistar nada. Nosotros somos parte de la naturaleza y miramos lo mejor que podemos cómo funciona la naturaleza y aquellas cosas que vemos como la naturaleza es sabia, tratamos inteligentemente de hacer como hace la naturaleza, estudiar. Y en ese sentido, hace mucho nos basábamos a lo mejor solo en lo que teníamos, que era el humanismo, pero por lo menos nosotros hoy podemos mostrar grandes empresas que se basan también en la imitación de la naturaleza y que son las que ganan curiosamente más dinero, pero su objetivo no es ganar dinero, su objetivo es ser de una empresa con ambiciones sociales, con desarrollar, facilitar la vida, desarrollar procedimientos que son inexistentes, etc. Y ahora estamos orgullosos de ser parte de la naturaleza y no ser los dominadores de la naturaleza, que ya hemos arruinado el globo terráqueo bastante con esa otra idea. La biomimética, ¿no? Que en otro programa hablaremos de ella seguro. Con mucho gusto. Sí, sí. Y también, bueno, hay un libro que está en proceso, ya veremos, ¿no? El proceso, el Kairos natural, veremos dónde nos lleva, que es un libro de los principios del DO, donde hay capítulos muy interesantes como de biomimética, de sabiduría, etcétera, ¿no? También será un libro que un día podremos ofrecer para las personas que tengan interés, ¿no? en bajar y en ver, ¿no? qué es el DO realmente, el desarrollo organizacional, y cómo hacer que sea real, ¿no? En las organizaciones. Sí, y en su sentido más amplio son los programas de el coaching esencial, que se centran ya no en la organización, solo en la organización, porque el DO se centra. Su foco es cómo hacer mejores empresas, cómo hacerlas mejor humanamente y también financieramente. No es que está separado esto como en el viejo paradigma. Pero el coaching esencial está más amplio entre no solo las organizaciones, sino las personas y la sociedad en general. En general. Esa integración, ¿verdad? Sí, esa búsqueda. Nuestra mirada esencial, ¿no? Que traemos ahora al programa de radio, ¿no? La mirada esencial. Sí. En eso estamos.
¿Tenemos alguna idea más? A mí se me plantea la pregunta, ¿no? Itamar, ¿cómo estamos hoy? Una radiografía de las organizaciones y su nivel de sabiduría en 1 minuto. Es muy difícil porque los dos paradigmas coexisten y yo puedo hablar solo de Israel. Yo no sé lo que pasa en España y en Cataluña, pero en Israel el 80% de las organizaciones son del viejo molde y ellos no saben, pero lo están pagando porque están desapareciendo y van a desaparecer. Los que trabajan en eso saben que la mitad de las ocupaciones que ocupan a la gente hoy día no van a existir, que la mitad de las universidades que hay hoy día con ese molde no van a existir y que las que van a existir van a ser más parecidas a las que hoy día no están acreditadas y no a las que están acreditadas. Uh-huh. Y eso sabemos. Si hablamos de hoy día, todavía hay mucho por hacer. Uh-huh. Y son un pequeño porcentaje. Exacto. Las que trabajan con nuevo molde. Sí, sería el reflejo, ¿no? Al final del ser humano. Estamos creando sociedades. Exacto. A nuestra imagen y semejanza. Muy bien. De allí a ver si nos animamos a ese cambio, ¿no? Y vamos todos al máster y nos hacemos con el coaching esencial, que necesitamos mejores sociedades. Todos tienen un lugar que es sagrado y donde está el ídolo. Dice, ¿dónde está nuestro Dios ese que no tiene nombre? Y entonces otra vez se agarra la cabeza y dice que judíos estúpidos no entienden que Dios está en todas partes. Entonces, ¿ahora yo qué hago? Porque si no les digo que está en algún lugar, se van a ir a los ídolos que tienen un lugar. Entonces pensó, dice, vengan hoy a Asamblea General, les voy a decir cuál es el lugar sagrado de este Dios que no tiene nombre. Y es el capítulo más largo de la Biblia, como Dios le dicta a Bezalel, el gran arquitecto, hasta los ángulos, angulitos, cada material chiquito, todo es una cosa tan obsesiva y tan aburrida. El más largo para describir dónde tiene que ser, cómo tiene que ser el lugar sagrado donde está Dios. Uh-huh. Y ahí no se puede entrar. Solo el supremo sacerdote, el día del perdón, una vez al año, después de haber ayunado no sé cuántas horas y hecho todas las oraciones y purificaciones y baño uh-huh. Ritual y no sé cuánto, entonces entra adentro. Y esta es una caricatura que hago yo, pero que la hacemos todos los días del perdón, todos los que van a la sinagoga. Cuentan esta historia y dice así: en este día, cuando el supremo sacerdote entró al Sanctum Sanctorum y pronunció este nombre terrible y sagrado, entonces, ¿qué pronunció? Dijo: aquí está el Dios que no tiene nombre y aquí no hay nada. Muchísimas gracias. Gracias. Todo un placer y espero que sigamos inspirando, ¿no? Sobre todo vosotros. Muy bien, gracias. Gracias. Que la sabiduría nos acompañe. Que la sabiduría nos acompañe. Te recordamos que en la web de Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en la www.essentialinstitute.org. Sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría,
conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial. Y por último te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.